Hola, y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día vamos a adentrarnos en un tema tan perturbador como real: los adolescentes más peligrosos que cumplen cadena perpetua por crímenes atroces en Estados Unidos. Jóvenes que, a pesar de su edad, cometieron actos tan violentos que la justicia decidió encerrarlos de por vida. Cada caso es un recordatorio de cómo la maldad puede manifestarse incluso en los más jóvenes. Caso número 1. Joshua Phillips, el niño que ocultó un asesinato bajo su cama. Joshua Phillips tenía apenas 14 años cuando asesinó brutalmente a su vecina, Maddie Clifton, de 8 años. El 3 de noviembre de 1998, Maddie entró a jugar con Joshua en su casa en Jacksonville, Florida. Según el relato de Phillips, temía que su padre llegara y se enojara por encontrar a la niña allí, por lo que, en un arranque de pánico, la golpeó con un bate de béisbol. Pero no se detuvo allí. Al darse cuenta de que la niña seguía viva y lloraba, la apuñaló repetidamente con un cuchillo hasta matarla. Luego, escondió su cuerpo debajo de su cama, donde permaneció durante una semana mientras toda la comunidad la buscaba desesperadamente. Finalmente, su madre descubrió el cuerpo cuando notó un olor extraño en la habitación. El caso conmocionó a todo el país por la frialdad con la que Joshua actuó y su aparente incapacidad para sentir remordimiento. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque con los años ha intentado apelar argumentando su edad y falta de madurez. Caso número 2. Lionel Tate, el niño que confundió juego con asesinato. En 1999, Lionel Tate, con solo 12 años, se convirtió en el estadounidense más joven condenado a cadena perpetua. Su víctima fue Tiffany Eunick, una niña de 6 años. Según Lionel, estaba jugando movimientos de lucha libre profesional con ella, pero la autopsia reveló más de 35 heridas, fracturas en el cráneo, hemorragias internas y lesiones tan graves que los médicos concluyeron que fue sometida a una brutal paliza. Lo impactante fue la desproporción de fuerza. Lionel pesaba más del doble que Tiffany. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que los golpes eran deliberados y no un simple juego. Fue sentenciado a cadena perpetua, aunque años después su sentencia fue revisada por irregularidades en el proceso y pasó tiempo en libertad vigilada. Sin embargo, Lionel volvió a prisión por otros delitos violentos, demostrando que la violencia era parte de su naturaleza. Caso número 3. Eric Smith, el niño pelirrojo asesino de 13 años. Eric Smith tenía 13 años cuando en 1993 atrajo a un niño de 4 años, Derrick Robbie, hacia un bosque en Savona, Nueva York. Allí, lo golpeó con piedras, lo estranguló y finalmente lo sodomizó con un palo. La brutalidad del crimen y la imagen de Eric, un chico pelirrojo con lentes, con apariencia inocente, aterrorizó a todo el país. Eric confesó el crimen con sorprendente calma. Fue juzgado como adulto y condenado a 9 años de prisión a cadena perpetua. Su rostro se convirtió en un símbolo del debate sobre si los niños pueden ser inherentemente malvados. Pasó 28 años encarcelado antes de ser liberado bajo libertad condicional en 2021, pero su caso sigue generando controversia. ¿Era un niño trastornado o un verdadero psicópata? Caso número 4. Evan Miller, un crimen que cambió la ley. En 2003, Evan Miller, con 14 años, junto a un amigo mayor, robó y asesinó a su vecino Cole Cannon, de 52 años, en Alabama. Primero lo golpearon con un bate de béisbol mientras estaba dormido, luego intentaron estrangularlo y, finalmente, incendiaron su casa con él aún vivo. Evan fue sentenciado a cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional, pero su caso llegó hasta la Corte Suprema de que dictaminó en 2012 que imponer cadena perpetua automática a menores era inconstitucional. Sin embargo, aunque la ley cambió gracias a él, Evan continúa cumpliendo cadena perpetua tras un nuevo juicio, ya que se consideró que su crimen fue especialmente atroz y premeditado. Caso número 5. Brendan Dassey, el adolescente del caso Máquina Murderer. Brendan Dassey tenía 16 años cuando fue implicado en el asesinato de Teresa Albach junto a su tío Stephen Avery en Wisconsin. Según la confesión, controvertida, Brendan ayudó a agredir, violar y asesinar a la fotógrafa antes de quemar su cuerpo. Sin embargo, su caso es polémico porque la confesión fue obtenida bajo presión, y muchos expertos creen que Brendan, con un coeficiente intelectual bajo, fue manipulado. Aún así, fue condenado a cadena perpetua. Este caso fue retratado en la serie documental Máquina Murderer de Netflix, generando un intenso debate sobre la manipulación de adolescentes en interrogatorios policiales. Caso número 6. George Stinney Jr., el más joven ejecutado en E.U. Aunque su historia es anterior, es imposible no mencionarlo. George Stinney Jr. tenía apenas 14 años cuando en 1944 fue acusado de matar a 2 niñas blancas en Carolina del Sur. Fue juzgado en menos de un día,
sin pruebas claras ni defensa adecuada, y fue ejecutado en la silla eléctrica. Décadas después, en 2014, un juez anuló su condena al considerar que fue un juicio injusto. Sin embargo, sigue siendo uno de los ejemplos más oscuros de cómo el sistema trató a menores como adultos en crímenes graves. Caso número 7. Nathaniel Brazil disparó a su profesor. En 2000, Nathaniel Brazil, de 13 años, llevó una pistola a la escuela en West Palm Beach, Florida, y disparó a su profesor de inglés, Barry Grunow, tras una discusión. El asesinato fue impulsivo, pero mortal, un solo disparo en la cara. Durante el juicio, Nathaniel lloró y pidió perdón, pero fue condenado a 28 años de prisión, ya que la justicia consideró que, aunque era joven, entendía las consecuencias de su acto. Caso número 8. Cristian Fernández, el niño más joven acusado de asesinato en Florida. Cristian Fernández tenía 12 años cuando en 2011 golpeó tan brutalmente a su medio hermano de 2 años que le causó la muerte. El niño había sido víctima de abusos desde muy pequeño y creció en un ambiente violento. Fue procesado como adulto por asesinato, convirtiéndose en uno de los acusados más jóvenes de Florida. Aunque finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar cadena perpetua, el caso mostró cómo algunos menores son producto de entornos disfuncionales que los empujan al crimen extremo. Caso número 9. Vincent Parker, asesino de sus propios padres. En 2013, Vincent Parker, de 16 años, asesinó brutalmente a sus padres en Norfolk, Virginia. Primero atacó a su madre con un cuchillo y ácido de limpieza, luego esperó a que su padre llegara a casa para golpearlo con un tubo y apuñalarlo. Cuando fue arrestado, confesó que no tenía un motivo claro, solo ira reprimida. Fue condenado como adulto a 35 años de prisión. Caso número 10. Michael Hernández, el adolescente obsesionado con asesinar. En 2004, Michael Hernández, con 14 años, planeó meticulosamente el asesinato de su mejor amigo Jaime Goug en la escuela Palmetto Bay, Miami. Lo atrajo al baño y lo apuñaló más de 40 veces. Lo más escalofriante es que Michael tenía una lista de futuros objetivos, incluyendo a su hermana. Era un adolescente con fascinación por los asesinos seriales. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Caso número 11. Paul Gingerich, el cómplice de un asesinato con solo 12 años. En 2010, Paul Gingerich tenía 12 años cuando junto a un amigo de 15 planearon y ejecutaron el asesinato del padrastro de este último, Phil Dane, en Indiana. El crimen fue meticuloso. Esperaron a que Dane regresara a casa, y cuando se sentó a ver televisión, lo mataron de varios disparos. La idea era robar dinero y huir para empezar una nueva vida. Lo que más impactó fue la frialdad de Paul al hablar del plan, como si fuese un simple juego. Fue procesado como adulto, uno de los acusados más jóvenes en la historia del estado. Inicialmente recibió 30 años de prisión, aunque luego su condena fue revisada a un programa mixto de encarcelamiento y libertad supervisada. Su caso abrió un debate enorme sobre si niños tan jóvenes deben ser juzgados como adultos. Caso número 12. Antonio Toún Barboza, el pandillero precoz. Antonio Barboza, conocido como Toún, tenía 16 años y ya era líder de una pandilla en Los Ángeles. En 2009 fue acusado de planear y ejecutar el asesinato de 2 estudiantes rivales en un tiroteo a plena luz del día. Lo escalofriante es que durante el juicio, Toún sonreía y hacía señas de pandillero a sus amigos en la sala, mostrando cero arrepentimiento. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Se convirtió en un ejemplo del reclutamiento de menores por pandillas violentas. Caso número 13. Daniel Barlam, inspirado por películas de terror. Aunque ocurrió en Reino Unido, su historia resonó en EU. Por lo inquietante. Daniel Barlam, de 14 años, asesinó brutalmente a su madre con un martillo en 2011 y luego prendió fuego a la casa para cubrir el crimen. En su computadora se encontró un archivo donde narraba un asesinato similar, inspirado en escenas de películas de terror y telenovelas. Fue sentenciado a un mínimo de 16 años de prisión, pero su caso evidenció cómo la ficción violenta puede alimentar fantasías peligrosas en mentes inestables. Caso número 14. Colt Lundy, el niño que soñaba con escapar. En 2010, Colt Lundy, de 15 años, y su amigo Paul Gingerich, ya mencionado antes, conspiraron para asesinar al padrastro de Colt, Phil Dane. Lundy argumentaba que Dane era estricto y limitaba su libertad. Colt convenció a Paul para disparar mientras él facilitaba la fuga. Luego intentaron huir a Arizona para vivir en libertad. Ambos fueron arrestados horas después. Colt fue condenado a 25 años de prisión, y al igual que Paul, se convirtió en uno de los rostros del debate sobre menores y sentencias de adultos. Caso número 15.
Elise Bustamante, la adolescente que quería saber qué se sentía. Uno de los casos más estremecedores es el de Elise Bustamante, de 15 años. En 2009, en Missouri, llevó a su vecina Elizabeth Olten, de 9 años, a un área boscosa donde ya había cavado una fosa días antes. Elise estranguló, apuñaló y degolló a la niña, luego la enterró en la fosa preparada. En su diario escribió con una frialdad perturbadora: "Acabo de matar a alguien. Fue increíble. Finalmente se terminó. Me siento genial". Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, pero su crimen quedó grabado como uno de los más fríos cometidos por una adolescente. Caso número 16. Alex Cran, el asesinato silencioso de sus padres. En 2010, Alex Cran, con 14 años, en Jacksonville, Florida, tomó una pistola y disparó a sus padres mientras dormían. Los motivos nunca fueron del todo claros. Algunos decían que estaba frustrado por problemas escolares, otros que sufría depresión severa. Lo impactante fue la calma con la que llamó al 911 para confesar: "Acabo de matar a mis padres". Fue condenado a 40 años de prisión, y su caso sirvió para estudiar cómo trastornos no tratados en la adolescencia pueden desembocar en tragedias irreparables. Caso número 17. Philip Chisholm, el adolescente que mató a su profesora. En 2013, Philip Chisholm, de 14 años, asesinó a su profesora de matemáticas, Colleen Ritchie, en una escuela de Massachusetts. La siguió hasta un baño, la agredió sexualmente y luego la mató con un cuchillo. Después arrastró su cuerpo hasta un bosque cercano usando un carrito de basura. El crimen dejó atónitos a sus compañeros y a toda la comunidad. Philip fue sentenciado como adulto a 40 años de prisión antes de poder solicitar libertad condicional. Su caso mostró que incluso estudiantes aparentemente tranquilos pueden esconder impulsos extremadamente violentos. Caso número 18. Aaron Schaffhausen, el padre adolescente vengativo. Aaron Schaffhausen, aunque mayor de edad cuando cometió su crimen, ya a los 16 años había comenzado a mostrar conductas psicopáticas. En 2012, mató a sus 3 hijas pequeñas en Wisconsin como venganza contra su exesposa. Si bien no era un menor al momento del asesinato, su historial como adolescente violento y perturbado fue crucial en su juicio. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, pero su caso se estudia para entender cómo la psicopatía puede gestarse desde la adolescencia. Caso número 19. Zachary Davis, el asesino enmascarado. En 2012, Zachary Davis, de 15 años, mató a su madre con un mazo mientras dormía en su casa de Tennessee. Luego prendió fuego a la casa intentando matar a su hermano. Zachary decía escuchar voces y tenía una obsesión con las historias de asesinos en serie. Durante el juicio apareció siempre inexpresivo, mostrando ningún signo de empatía. Fue condenado a cadena perpetua. Caso número 20. Tylar Witt, la conspiradora que planeó la muerte de su madre. Tylar Witt, de 14 años, junto a su novio de 19 años, planeó y ejecutó el asesinato de su madre Joanne Witt en California en 2009. La madre desaprobaba su relación, así que Tylar escribió un diario detallando su plan para eliminarla. La mataron a puñaladas mientras dormía. Tylar fue sentenciada a 25 años de prisión, mientras que su novio recibió cadena perpetua. El caso mostró cómo relaciones tóxicas pueden arrastrar a menores a crímenes impensables. Caso número 21. Jamie Silvonek, la chica que planeó el asesinato de su madre. En 2015, Jamie Silvonek, con solo 14 años, convenció a su novio Caleb Barnes, de 20, de matar a su madre, Cheryl Silvonek, porque ella desaprobaba su relación. La noche del crimen, mientras Cheryl conducía, Caleb la apuñaló repetidamente desde el asiento trasero. Luego ambos enterraron el cuerpo en un terreno boscoso. Lo más escalofriante fueron los mensajes de texto recuperados, donde Jamie hablaba fríamente del plan y celebraba la idea de ser libres juntos. Jamie fue condenada a 35 años de prisión y Caleb a cadena perpetua. El caso evidenció cómo algunos adolescentes pueden manipular a adultos para cometer crímenes atroces. Caso número 22. Christopher Pittman, el niño que mató a sus abuelos por un castigo. Christopher Pittman, de 12 años, en 2001 mató a sus abuelos en Carolina del Sur mientras dormían. El motivo: lo castigaron por mal comportamiento. Tomó una escopeta, disparó a ambos y luego incendió la casa para encubrir el crimen. El detalle que horrorizó fue su aparente calma al contar lo sucedido, justificándolo como una reacción normal a ser castigado. Fue condenado a 30 años de prisión, pese a las apelaciones que argumentaban que sufría efectos secundarios de antidepresivos. Caso número 23. Yasmine Richardson, la adolescente que mató a toda su familia. En Canadá, pero muy seguido como referencia en E!
Jasmine Richardson, de 12 años, planeó junto a su novio Jeremy Steinke, de 23, el asesinato de sus padres y su hermano menor en 2006. Ambos creían ser vampiros reencarnados y consideraban que la familia era un obstáculo para su amor. Entraron de noche y los mataron a puñaladas. Lo más espeluznante fue que Jasmine asistió al funeral sin mostrar emoción alguna. Debido a su edad, fue sentenciada a solo 10 años de cárcel, el máximo permitido para menores en Canadá, generando indignación. Su caso sirvió de ejemplo para endurecer sentencias a menores involucrados en homicidios múltiples. Caso número 24. Stacey Lannert, de víctima a asesina. En 1990, Stacey Lannert, con 18 años, mató a su padre Tom Lannert en Missouri. Desde los 8 años, Stacey había sido abusada por él. Su acto no fue un impulso de ira, sino un asesinato premeditado para proteger a su hermana menor, que estaba a punto de convertirse en la siguiente víctima. Fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional, aunque años después recibió un indulto al considerarse que actuó bajo años de trauma extremo. Su caso abrió debates sobre si todas las cadenas perpetuas para menores son realmente justas. Caso número 25. Sean P., el adolescente que asesinó por fama en redes. En 2018, Sean P., nombre reservado por ser menor, con 16 años asesinó a su compañero de clase en California, grabando partes del ataque para compartirlo en redes sociales. El motivo: quería volverse viral. Fue condenado como adulto a cadena perpetua, y su caso mostró cómo la búsqueda de notoriedad online puede llevar a crímenes sin sentido. Durante el juicio, se mostró orgulloso del alcance que tuvo el vídeo antes de ser eliminado. Caso número 26. Luke Bodam, la masacre en Pealig School. En 1997, Luke Bodam, de 16 años, mató a su madre en Mississippi, luego llevó una escopeta a la escuela y asesinó a 2 compañeras, hiriendo a otras 7 personas. Luke dejó una nota donde explicaba que lo hizo porque sufría bullying, pero los fiscales mostraron que había planeado el ataque durante semanas, influenciado por un grupo satánico local. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas y 140 años adicionales. Caso número 27. Tyree Bowie, el adolescente niñera convertido en asesino. Tyree Bowie, de 17 años, cuidaba a un bebé de 2 años en Pensilvania en 2018 cuando, según la investigación, lo golpeó hasta la muerte. Aunque el caso tuvo matices de negligencia y dudas sobre su intencionalidad, la evidencia apuntó a un ataque deliberado. Fue condenado a cadena perpetua. Su historia muestra que la violencia extrema en algunos adolescentes puede dirigirse incluso a los más indefensos. Caso número 28. Cody Patra, asesino en un pacto suicida. En 2011, Cody Patra, de 15 años, y su mejor amigo hicieron un pacto suicida en Michigan. La idea era matarse juntos para escapar del mundo. Sin embargo, Cody primero mató a su amigo y luego se arrepintió, no suicidándose. Fue juzgado por asesinato en segundo grado y condenado a 35 años de prisión, demostrando cómo pactos irracionales entre adolescentes pueden terminar en tragedias brutales. Caso número 29. Brian Draper y Tori Adamczyk, inspirados por Scream. En 2006, Brian Draper y Tori Adamczyk, ambos de 16 años, asesinaron a su amiga Cassie Joe Stoddart en Idaho. Inspirados por películas de terror como Scream, planearon documentar el crimen como si fuera un slasher real. La atrajeron a una casa, cortaron la electricidad para asustarla y luego la apuñalaron más de 30 veces. Encontraron vídeos donde hablaban de su plan con frialdad. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Caso número 30. Andrew Golden y Michelle Johnson, el tiroteo escolar de Westside. En 1998, Andrew Golden, 11 años, y Michelle Johnson, 13 años, realizaron un tiroteo en Westside Middle School, Arkansas. Activaron una alarma de incendio para sacar a los estudiantes y luego les dispararon desde una colina cercana, matando a 5 personas e hiriendo a 10 más. Debido a su edad, no podían ser condenados como adultos y fueron liberados a los 21 años, algo que generó indignación masiva. Su caso impulsó reformas para procesar a menores que cometen masacres como adultos.